este vídeo vamos a explicar varias cosas que son muy sencillas, pero que nunca está de más recordar, ¿vale? La primera que vamos a recordar es qué es el perímetro. Y perímetro ya deberíais saber que es la suma de todos los lados que tiene un polígono. En este caso os he pintado un polígono irregular que está por ahí, que si veis, pues cada uno de los lados mide lo que le da la gana, pero que si yo a GeoGebra le pregunto cuánto vale el perímetro de esta figura, pinchando ahí en el medio, pues me dirá la longitud de este perímetro, la longitud de la suma de todos los lados. Si despacito fueseis sumando cada uno de los lados y fueseis con la calculadora para no volveros locos, veríais que la suma total es de 15 y 55. Eso es una cosa sencilla que sí que sabéis. Si en vez de tener un polígono irregular, como era el anterior, tuviésemos un polígono regular, como es este, que es un hexágono regular de lado 2, pues veríamos que la suma total de los lados, como es 2 por 6, 12, ¿vale? El perímetro de un polígono regular es multiplicar el número de lados por lo que mida cada uno de ellos. En este caso el número de lados es 6, lo que mide cada uno es 2, por tanto el perímetro es 12. Y en la parte de abajo vamos a pasar a explicar un poco los áreas. Los áreas sí que sabéis mucho de ellos y podemos empezar ya saltándonos, por ejemplo, cuál es el área de un cuadrado, porque pienso que todos sabéis que es lado por lado. Incluso podremos saltarnos, aunque lo vamos a utilizar bastante, el área de un rectángulo, que es base por altura, ¿vale? Si yo dibujo aquí un rectángulo, ¿vale? Pues por ejemplo el área de este rectángulo será 6. ¿Por qué? Porque su base es 3, su altura es 2, por tanto el área de esta figura es 6. ¿Vale? Utilizando esta fórmula de base por altura, veremos también que el área de un romboide es la misma que la de un rectángulo, ¿vale? Esta figura que está en el medio, esta os la voy a ampliar para que os centréis más en ella. Esta figura que hay aquí es un romboide y el área, la fórmula de su área es la misma que la del rectángulo, es también base por altura. Y me diréis, ¿y por qué? Pues por una cosa tan sencilla como esta. Si yo este triángulo que está aquí a la izquierda, que es un sobrante, me lo traigo ahí a la derecha, despacito, 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 y lo pongo, vemos que el área total de esta figura es un rectángulo, ¿vale? Tiene el mismo área que un rectángulo. No tenemos que confundir la altura de un romboide con uno de sus lados. A lo mejor alguno puede pensar que la altura es, por ejemplo, aquí a la derecha, n. No, eso es uno de sus lados. La altura la tendríamos que medir nosotros con un segmento y va a ser siempre la distancia que hay entre dos de sus lados paralelos. ¿De acuerdo? Bien, ese es el romboide, de tal manera que el romboide también es base por altura. Podemos encontrarnos también un rombo. Un rombo, lo tenéis ahí dibujado en morado, su fórmula es la misma, entre comillas, que la de un triángulo. ¿Por qué? ¿Por qué digo entre comillas? Porque la de un triángulo es base por altura partido por 2, la de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Y vamos a ver si os la explico. Si nosotros cogemos y dibujamos las diagonales de un rombo, que son los segmentos que van desde un vértice al opuesto, un rombo tiene dos diagonales. Una que es más larga y otra que es más corta. La que es más larga se llama diagonal mayor, la que es más corta se llama diagonal menor. Además, si yo me doy cuenta, tengo de apoyo un rectángulo, que lo he dejado por ahí pintado, en el que la longitud de la diagonal mayor resulta que coincide con la base de ese rectángulo.
y la diagonal menor coincide con la altura de ese rectángulo. Quiere decir que si yo calculo el área del rectángulo entero, sería diagonal mayor por diagonal menor, ¿vale? Base por altura que coincidiría con las diagonales. Pero como yo no quiero calcular el área del rombo, del rectángulo, sino el del rombo, me doy cuenta de que en cada uno de estos rectángulos, en cada uno de los rectángulos que hay aquí, si os dais cuenta hay 4 rectángulos en este rectángulo grande, cada uno de ellos lo que yo estoy buscando es la mitad, ¿vale? Os lo voy a marcar así un poquillo por encima para que lo veáis. Por ejemplo, ese triángulo que yo acabo de marcar es la mitad de uno de los rectángulos más pequeños. Si hago lo mismo con los 4, me doy cuenta de que el área que estoy buscando es la mitad del rectángulo grande, ¿vale? De cada uno de esos rectángulos pequeños solo estoy cogiendo la mitad. Y si además también quisiera estudiar el área de un, el área de un triángulo, que es base por altura partido por 2, me doy cuenta que siempre en un triángulo, que es el de la izquierda, a ver si este lo puedo ocultar para... Este es el T1, F1, a ver si os lo dejo así. Un poco oculto y lo podemos ver. Pasa que, claro, le he metido tantas cosas a GeoGebra que ahora va muy lento. Entonces, bueno. Quiero que os fijéis en la figura de la izquierda, por si no puedo hacerlo mientras hablo. En la figura de la izquierda yo tengo un triángulo. El triángulo es el que va de F1, D1 a H1, ¿vale? Ese es un triángulo. Si yo quisiera calcular el área de toda esa figura formada que me forma un romboide, me daría cuenta de que, como hemos explicado antes, es base por altura base por altura, porque lo que hemos visto antes que es igual que un rectángulo. Si me doy cuenta, los dos triángulos que hay dibujados ahora mismo en ese romboide, cada uno de ellos tiene la mitad del total del romboide. Si el romboide era base por altura, pues cada uno de los triángulos sería la mitad, base por altura partido por 2. De tal manera que así también podemos demostrar el área del triángulo, base por altura partido por 2. Y nos quedaría por explicar otra cosa, que la tengo aquí a la derecha, que es el área de los polígonos regulares. En los polígonos regulares, os he pintado aquí un pentágono, que es bastante fácil. En los polígonos regulares yo me doy cuenta siempre que voy a tener una distancia que es igual en todos los casos, que es la apotema. ¿Y qué es la apotema? La distancia que hay desde el centro a la mitad de uno de los lados, ¿vale? A ver si GeoGebra me dibuja alguna más, que le he dado, pero ya está un poco petado. Bien, en lo que lo hace. Voy a dibujaros este triángulo. El que va desde el centro a dos vértices consecutivos. Me ha quedado un triángulo. ¿Cuál sería el área de ese triángulo? Pues sería la base, que si me fijo en este triángulo es el lado del pentágono, la base, por la altura, que es la apotema. Entonces el área del triángulo sería la base por la altura partido por 2. La base por la altura partido por 2. Es decir, el lado por la apotema partido por 2. El lado por la apotema partido por 2. Vale, pero como en mi pentágono no solo tengo un triángulo, sino que tengo 5, puedo dibujar otro. Ahí tengo el segundo. Bueno, voy a dibujarlos todos ya que estamos. Ahí tengo el tercero. Ahí tengo el cuarto. Y aquí tengo el quinto. En un pentágono lo que tengo son 5 triángulos como el que he dicho antes. Si el área de ese triángulo era lado por apotema partido por 2, para calcular el área total tendría que multiplicarlo por 5. Y si multiplico
lado por 5 lo que tengo es el perímetro. Así que la fórmula total del área de un polígono regular es perímetro por apotema partido por 2.